Les saludo con la preciosa paz del Señor. Una vez más, estamos para recibir esa bendición que Dios ha preparado para usted y para mí, para toda la iglesia, para todas aquellas personas que quieren más y más de nuestro Dios. Por lo tanto, hoy vamos a referirnos al primer libro de Samuel, capítulo 3. Podemos leerlo todo el capítulo allí en casa, allí donde usted está escuchándonos hoy, pero sobre todo vamos a referirnos a ciertos versículos por cuestión indudablemente de tiempo. Pero lo importante es que hoy podamos disponer nuestros corazones y recibir esa palabra que Dios tiene a través de ese amor, de esa misericordia por su pueblo, por su iglesia. Decía, vamos a referirnos y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 3 del primer libro de Samuel. La palabra de Dios dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Esta es la porción bíblica que nos servirá de base para recibir el mensaje de nuestro Dios, para recibir la bendición para nuestras vidas. Y quiero yo referirme en este momento a la situación de riesgo que existe precisamente cuando la oscuridad se vuelva densa y ya no se pueda distinguir nada. Porque de una u otra manera, el hecho es de que si hay algo de luz, aún podemos movilizarnos, aún podemos hacer ciertas actividades, pero el momento en que, como le dije anteriormente, la densidad de la oscuridad no nos va a permitir ver absolutamente nada. Por lo tanto, aquí declara la palabra de Dios y dice que el joven Samuel, recordemos que Samuel fue la promesa de Dios a través de el pedido, el lloro, la súplica de su madre Ana, porque no podía tener hijos. Y ella prometió y le dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, yo te entregaré y él te servirá todos los días de su vida. Y es precisamente allí que, aproximadamente a los 3 años de edad de Samuel, ella va y cumple su promesa entregándole en el templo al sacerdote Elí para que sea instruido, para que Samuel sea preparado para servirle a Dios. Y es por eso que el versículo 1 que leímos dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero lo lamentable en la siguiente frase
Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Por lo tanto, vemos allí que declara algo que tenemos que darnos cuenta. Y dice que la palabra ya no existía. La palabra, si existía, era muy poco, escaseaba. De tal manera que podemos darnos cuenta que no había el mensaje de parte de Dios. Y también podemos relacionar la forma como menciona de lo que estaba sucediendo tanto física como espiritualmente en la vida del sacerdote Elí. Porque dice allí que cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Imagínese todo un sacerdote con esa situación y vamos a ver también las consecuencias que esto trajo, no solamente a su familia, sino también a la nación entera. Porque es importante. La lámpara de Jehová, allí dice, estaba levemente encendida. Y es necesario estar atentos a que ésta no se apague. Porque en medio de la oscuridad, solamente la luz de Cristo nos guiará y nos sacará del valle de la muerte, del valle de la desesperación. Por lo tanto, el mensaje que hoy Dios ha puesto en mi corazón es para darnos cuenta que de una u otra manera, y aquí vamos a hablar a la iglesia del Señor, a las personas que de una u otra forma estamos muy, pero muy interesados en recibir ese alimento, en recibir esa palabra, en recibir el mensaje de parte de Dios. La palabra de Dios, y repito, estaba escaseando en ese tiempo. Y hoy, en la actualidad, nosotros estamos también olvidándonos de ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Porque no es solamente, ¿no es cierto?, de leer la palabra de Dios. Lo importante es que la palabra que tiene vida, porque menciona, es como una espada de doble filo. Y esta es la forma como debe llegar también a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Lo triste en nuestros días es que lamentablemente se están multiplicando ciertas atracciones o ciertas doctrinas que desde luego es muy interesante para ciertas personas y practicarlas de tal manera. Y de esta forma también se está multiplicando a aquellas personas que dicen hoy no creer en nadie, no creer en Dios. Se están volviendo ateos a pesar de que tuvieron una preparación, tuvieron una guía. Y de tal manera la palabra de Dios también dice, recordemos, que nosotros debemos instruir al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se olvidará de él. Es así que esta es la gran responsabilidad que hoy tenemos. Recuerde, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de el sacerdote, pero aconteció que este sacerdote
estaba quedándose ciego. Y decía aquí, y lo dice literalmente, que eran de sus ojos. Físicamente él estaba quedándose ciego, pero esto influía también en el área espiritual, de la forma como este hombre cometió ciertos errores, y lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, el hecho de que la lámpara todavía no se haya apagado es esperanzador. De la misma manera, no sé cómo está hoy su vida, no sé cómo está hoy su familia, no sé cómo están hoy sus hijos. Pero lo importante es que si usted está escuchando este mensaje es porque Dios está hablando a nuestros corazones y Él anhela que volvamos a vivir con intensidad la palabra de Dios, que vuelva la palabra de Dios a tomar vida en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, yo le mencionaba que la palabra de Dios ha estado ausente y lamentablemente ya no había en ese entonces visión como hoy en la actualidad. Es muy importante. Mire, ¿sabe? Hay algo que yo quiero mencionarle. Hay ocasiones que mensajes como estos es difícil compartir, porque la mayor parte de personas esperan un mensaje evangelístico, un mensaje en donde nosotros podamos recibir las profecías o levantar el ánimo para seguir adelante. Pero prédicas como esta, decía, es tan difícil hacerlo, pero Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que volvamos nuestra mirada a Él, que nuestra actitud cambie, mejore, y sobre todo que nos acordemos de cómo fueron nuestros días cuando le conocimos al Señor y era una pasión maravillosa de escuchar la palabra, de alabarle a Dios, de glorificar su santo nombre y de recibir esa profecía, de recibir esas bendiciones para seguir adelante con todo el ánimo. Pero aquí Dios nos está recordando algo, algo que está pasando en la actualidad en diferentes personas, en diferentes familias, de lo cual no queremos que pierdan la bendición de nuestro Dios. Elí era un sacerdote anciano y estaba, decía, casi ciego, pero aunque la lámpara sea floja y apenas alumbre un poco, sigue ardiendo y sigue existiendo esperanza. Dios no nos ha abandonado en este lugar ni a su gente, que a pesar de cometer errores, a pesar de habernos alejado, a pesar de haber a veces hasta renegado, Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo, la palabra está escaseando. Y la escasez de la palabra de Dios produce precisamente enfriamiento en nuestras vidas. Yo quiero mostrarle algo de lo que en realidad pasó con el sacerdote Elí. Era una persona que ministraba a Dios, que estaba en el templo, que hacía lo mejor posible, pero uno de sus errores fue no corregir. Y como dice la palabra, no supo estorbar a sus hijos. Y sabe que, y es uno de los problemas mayores que en la actualidad también muchas familias
conocedoras de la palabra de Dios, que están practicando la palabra de Dios, pero están viendo cómo sus hijos se están descarriando, como que sus hijos se están alejando, aun cuando ellos estuvieron en la iglesia. Lamentablemente, esta situación también por la que estamos atravesando ha sido un pretexto para alejarse de la iglesia, alejarse de la congregación, en donde ya no está recibiendo la palabra de Dios como antes, ya no está reuniéndose para alabar y glorificar a Dios, ya no está congregándose para sentir la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Sabe, no es lo mismo estar allá en el hogar, a estar en la casa. Sí, gracias a Dios estamos bien y reunidos con la familia, escuchando la palabra, sí, probablemente. O no tuvo tiempo a la hora del culto. Y tal vez lo está escuchando en la noche o realizando cualquier otra actividad, pero cumpliendo supuestamente con oír la palabra. Pero si después nosotros no sé si en realidad este mensaje llegó a su corazón o simplemente no se acuerda nada de él. Sin embargo, yo quiero mencionar algo de la misma manera como Dios le llamó a Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Recuerde lo que le estoy indicando. Antes que la lámpara de Dios se apague, Dios está llamando. No importa que esté durmiendo en el templo, no importa que usted esté cerca del arca de Dios, no importa que la Biblia esté cerca de usted, tal vez está en la mesa de noche, tal vez leyó antes de dormir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente quedó en su corazón de lo que usted leyó, de lo que usted escuchó con relación a la palabra de Dios? Lamentablemente, hoy la iglesia está durmiendo. Hoy, todas aquellas personas que tal vez están acudiendo o no, están durmiendo. Sí, cerca del templo, cerca del arca, pero la lámpara de Dios se está apagando. Y hoy Dios está llamando como a Samuel, y lo que está esperando una respuesta es: heme aquí. Aun cuando había esa confusión en Samuel, él creía que quien le llamaba era el sacerdote Elí. Y por 3 ocasiones él va y le dice: heme aquí, me llamaste. Pero el sacerdote le contestaba, decía: no, yo no te he llamado, anda a dormir. ¿Y sabe qué? De la misma manera, podemos nosotros hoy estar recibiendo un llamado de parte de Dios y tal vez confundimos esa voz. No sabemos que realmente esa voz es de Dios. ¿Sabe qué? Yo quiero hoy referirme a algo. Hay una frase que quisiera mencionar en esta ocasión. Yo la recibí de mi pastor en una reunión de oración que solemos hacer los pastores y colaboradores del ministerio Centro de Adoración Cristiana. Y en una ocasión me dijo mi pastor: hay 2 tipos de personas que hablan de la palabra de Dios. Hay 2 tipos de personas que pueden pararse en un púlpito a transmitir la palabra de Dios. Pero dice
que los que entregan un sermón, o mejor aún, porque el significado, tanto en el hebreo como en el griego, de esta palabra sermón, significa discurso. Y sabe que en realidad hay muchas personas que están entregando sermones, que están entregando discursos y muy bien estructurados, basándose en la palabra de Dios, sí. Pero decía, hay dos tipos de personas que llevan la palabra de Dios: los que dan el discurso y los que entregan el mensaje. Usted dirá, pero ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que el discurso yo puedo entregarlo, aun cuando me estoy basando en la palabra de Dios, pero es simplemente lo que yo quiero compartir o lo que yo siento compartir de la palabra de Dios, a mi manera. Pero el hecho es de que, y decía, no se trata solamente de predicar, no solamente se trata de hablar, sino de llevar el mensaje. Entonces, hay uno que puede entregar el discurso y otro que puede entregar el mensaje. Uno puede simplemente ser el que habla, pero lo importante es que uno debe ser el mensajero. Y sobre todo esto, el momento en que nosotros nos convertimos en mensajeros es cuando recibimos algo y ese algo nosotros entregamos. ¿Qué es lo que ahí nosotros estamos viendo? Que el mensaje que yo recibí no es mío. Y ese mismo mensaje es el que yo entrego. Por lo tanto, ¿en qué me he convertido? En un simple mensajero, pero obediente. En un mensajero que pudo escuchar bien de aquel que emitió el mensaje y pudo entregarlo de la misma manera a quien lo está receptando. Si usted allí puede darse cuenta, ¿no es cierto?, que no es lo mismo tener la facilidad de palabra y poder entregar un discurso que salga de mi interior, de mi capacidad, de mi inteligencia, que el aplicarlo de la mejor manera y captar de la mejor manera, pero el mensaje para poder entregarlo. Por lo tanto, es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que en el primer caso, en el que estoy yo entregando un discurso, hay escasez de la palabra de Dios. Pero el momento en que yo me convierto en ese mensajero y recibo lo que Dios quiere a través de su palabra para su iglesia, entonces es palabra de Dios, es mensaje de Dios, es palabra que toca, que edifica, que sana, que restaura, que bendice. Y sabe, la iglesia necesita eso. Y yo necesito el mensaje de Dios. Y es por eso que le decía, a veces es muy difícil poder compartir este tipo de mensajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno quiere oír algo que realmente le guste. Pero nosotros no debemos transmitir lo que nos guste o solamente querer escuchar lo que nos guste, sino lo que necesitamos. Y en muchas ocasiones sucede eso.
Y sabe que más adelante la palabra de Dios en el mismo capítulo de este primer libro de Samuel, el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Yo quiero solamente recordarles, Samuel fue producto de una promesa de parte de Dios, de un pedido de su madre, y ella cumplió entregándole para que le instruyan, para que sirva a Dios. Samuel estuvo en el templo, estuvo ministrando a Jehová. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Samuel estaba escuchando una voz, pero aún él no conocía que era la voz de Dios. Y sabe, en muchas ocasiones es igual. Nosotros podemos estar escuchando la palabra y no sabemos todavía discernir si esta es palabra de Dios, si esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas, si Dios está hablando, si Dios nos está revelando algo en nuestras vidas. Por lo tanto, yo le pido que en esta ocasión analice, discierna y busque más de Dios a través de su palabra, porque Dios está hablando hoy a su vida y Él está diciendo, tome hoy su nombre como fue de él, de Samuel. Él está llamando porque quiere usar su vida, porque quiere hacer algo maravilloso. Pero en muchas ocasiones, esos mensajes no son precisamente lo que queremos oír, sino lo que debemos oír. Y Dios hoy nos está hablando lo que hoy nosotros debemos oír de su palabra. Tal es así que en esa ocasión Dios a través de Samuel no le dio un mensaje alentador para el profeta Elí. Tal es así, más adelante el versículo 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyera le retiñirán sus dos oídos. En otra versión, esta segunda parte dice la palabra de Dios, estoy por hacer algo espantoso en Israel. ¿Y sabe qué? Es allí donde nosotros podemos darnos cuenta que Dios lo único que quiere a través de su infinita misericordia es hablar a nuestras vidas para que nosotros podamos reaccionar. Que no estemos dormidos, que no estemos en la ceguera espiritual y sobre todo que cuidemos de que esa lámpara no se apague, que la lámpara de nuestro Dios no se apague en nuestras vidas y peor, en nuestras familias. Sí, lamentablemente hay oscuridad espiritual y lo declara allá en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 12 para que nosotros podamos recibir más este mensaje y podemos darnos cuenta de lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Y declara allí, la noche está avanzada. Declara. Y la lámpara está por apagarse. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es esto lo que Dios quiere. Que tanto usted como todos nosotros desechemos
toda aquella situación que son nada más que obras de las tinieblas y podamos vestirnos de las armas de la luz. Es necesario que nosotros hoy también podamos entender que así como Dios le habló a través de Samuel a el profeta, al sacerdote Elí, porque recordemos, si usted se va al capítulo 2 del mismo libro, Dios a través de un profeta, de un siervo, también ya le anticipó a Elí y le dijo, ¿sabes? De la forma como tú procediste con tus hijos, lamentablemente no habrá más descendencia. Quitaré todo. Sobre todo, no habrá sacerdocio en tu familia. ¿Por qué? ¿Acaso el sacerdote Elí estaba haciendo algo malo? No, él estaba haciendo bien, pero como le decía al inicio, entre sus errores estaba algo que él no pudo cumplir como padre, como sacerdote de su familia. ¿Y sabe cuál es eso? Porque allí nosotros vamos a darnos cuenta de que definitivamente dentro de esa pobreza espiritual, lamentablemente el pueblo sufrirá, la iglesia sufrirá si es que deja apagar esa lámpara de Jehová. Si hay escasez de palabra de Dios, la situación se complicará, como también lo dice allá en Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y dice allí, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Sabe? Es esto muy importante. Cuando hay escasez de la palabra de Dios, nuestro corazón se enfría, nuestra relación con Dios se enfría, nos alejamos de nuestro Dios. Cuando hay escasez de la palabra, la situación se complica. Por lo tanto, y ese es el problema, que aun cuando nosotros estemos asistiendo a la iglesia, aun cuando nosotros estemos recibiendo palabra de Dios, pero si hay escasez de la palabra de Dios en nuestros hogares, también hay un riesgo tremendo, como sucedió con el sacerdote Elí, y lo vamos a ver. Lamentablemente hay mucha gente que ha oído de Dios, pero no le conoce. Allá en Jeremías 4:22 la palabra de Dios dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mire cómo es la palabra de dura, por eso le decía, es un mensaje que probablemente usted no esperó escuchar hoy, pero es necesario porque Dios nos está hablando y Dios quiere bendecirnos. Le recordaba que el sacerdote Elí no fue un buen padre porque sus hijos, también sacerdotes, hacían todo lo malo. Ellos no estaban haciendo lo que a Dios le agradaba. Y dice la palabra de Dios porque el sacerdote Elí no estorbó a sus hijos. Y dice claramente la palabra de Dios, Dios honra a los que le honran. Sí, imagínese entonces cómo está nuestra vida. Es más, sí, probablemente si usted me está escuchando, si usted es padre, si usted es madre, sabemos que queremos hacerlo mejor, pero de una u otra manera no estamos instruyendo, no estamos guiando, no estamos, como dice la palabra, no estamos estorbando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay escasez.
de la palabra de Dios. Entonces es necesario estorbar, es necesario disciplinar a nuestros hijos. Recuerde lo que dije al principio. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí yo quiero ponerle un ejemplo. Un ejemplo con relación a lo que más adelante se va a dar, una celebración que aparentemente es divertida, una celebración que no hace daño a nadie, una celebración que no, ¿por qué ponerlo en un plano en que es malo? ¿Si sabe de lo que le estoy hablando? Del famoso Halloween. Y muchas personas que creen en Dios, que conocen la palabra y que aman a Dios, pero no solamente que no están estorbando a sus hijos, sino que ellos mismos se encargan de disfrazarlos. Ellos mismos se encargan de enviar a esas reuniones que aparentemente solamente van a divertirse, como le decía, van a bailar, pues están disfrazados, pero no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. No es así. No nos engañemos a nosotros mismos. Es precisamente lo que sucedió con un sacerdote de Dios, Elí, y sus hijos. Hacían todo lo perverso, todo lo malo a las puertas del templo. ¿Se puede imaginar? Y Dios dice, simplemente, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Se puede imaginar entonces cómo estamos actuando nosotros? ¿Qué estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Qué le estamos diciendo? No, puede ser que no sea nada malo disfrazarse, pero el hecho es la razón por la que le hace. ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué usted tiene que estar aprobando algo que está en contra de la palabra de Dios? Recuerde, estorbe a su hijo, discipline a su hijo, instruya a su hijo, porque eso posteriormente le va a agradecer. Entonces es allí donde habrá una aprobación de parte de Dios, como vio en el corazón de Samuel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En otra versión, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Aleluya. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que siempre Dios estará buscando una persona como Samuel. Y esa persona puede ser usted. Una persona que escuche su palabra. Porque el que me halla, dice la palabra de Dios, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir buscando de nuestro Dios. No debemos apartarnos de Él. Debemos preservar y permanecer en su palabra. Debemos testificar a Dios y el poder de nuestro Dios para que los demás vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vengan y escuchen mi consejo, dice la palabra de Dios. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Esto es lo que quiere Dios. Por lo tanto, no se deje llevar. ¿Por qué?
está de moda? ¿Por qué todos lo hacen? ¿Por qué consideró que no es malo? No, analice, por favor, y a través de la luz de la palabra. No permita que se apague la lámpara de Jehová. No permita que escasee la palabra de Dios en su vida, en su hogar, en su familia. Que el Señor bendiga poderosamente a usted y a toda su familia. En el nombre de Jesús damos las gracias por esta palabra que nos ayuda, nos edifica y nos bendice. Amén y amén. Gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Amén y amén.